Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Briguen Salomón, estudiante del séptimo cuatrimestre de la licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Hoy hablaremos de la naturaleza de los antígenos y anticuerpos de la asignatura de Fundamentos de Inmunología Humana bajo la tutoría del químico farmacobiólogo Alejandro Sicto Chávez. Empezamos. El sistema inmunológico realiza la defensa del cuerpo ante organismos infecciosos, bacterias, virus, hongos y parásitos y otros invasores, mediante una serie de pasos llamados respuesta inmune, en la que ataca a los organismos y las sustancias que causan las enfermedades, reconociendo lo que le es propio y lo que no le es. Los dos componentes principales de toda reacción inmunológica que intervienen en la defensa del organismo son los antígenos y los anticuerpos. Antígenos son organismos, moléculas, parte de moléculas reconocidas por el sistema inmune como extrañas que desencadenan una reacción inmunológica con la proliferación de células sensibilizadas y secreción de moléculas específicas. Los anticuerpos son proteínas producidas por un tipo de célula del sistema inmunitario del cuerpo que detecta sustancias extrañas y dañinas del mismo. Los antígenos y los inmunógenos. Los términos antígenos e inmunógenos se usan indistintamente y son capaces de inducir una respuesta inmunológica, pero existen diferencias entre ellos. Antígeno, biomolécula de procedencia exógena o endógena que resulta extraña al organismo e interaccionan y son específicamente unidas o reconocidas por un anticuerpo o por un receptor de células T, TCR y B, BCR, o por las inmunoglobulinas. Estos pueden o no generar una respuesta inmune. Los inmunógenos inducen una respuesta inmune adaptativa y que éstas pueden estar constituidas por alguna de estas moléculas como ácidos nucleicos, proteínas, polisacáridos y lípidos, que son reconocidas por los receptores de linfocitos T, TCR y linfocitos B, T, CCBR, y para permitir posteriormente su proliferación o clonación. Las características de los antígenos o inmunógenos son su extrañeza. El antígeno debe ser reconocido como extraño, debe estar distanciado filogenéticamente, es decir, que el organismo que produce el antígeno y el organismo inmunizado, mayor será su respuesta inmunológica adaptativa. El tamaño molecular. Los inmunógenos más activos tienden a tener pesos moleculares por arriba de los 10.000 Dalton y por lo general corresponden a proteínas y polisacáridos. Otra de las características es su complejidad. La complejidad química contribuye a aumentar la inmunogenicidad de las moléculas. ¿A qué se refiere la inmunogenicidad? Se refiere a la capacidad del inmunógeno de inducir una respuesta de anticuerpo. Esta puede ser una respuesta inmunológica humoral o una respuesta mediada por células, que es una respuesta inmunológica celular. La clasificación de los antígenos o inmunógenos son antígenos naturales, que son de origen microbianos. Estos pueden ser virus, bacterias, células animales, ejemplos, los grupos sanguíneos y alimenticios. Los antígenos artificiales son resultados de la unión de una proteína inmunogénica que se conocen como acarreador con un apteno. La penicilina y sus derivados pueden convertirse en aptenos, que al unirse a las proteínas en la superficie celular de los individuos tratados con este antibiótico. Antígenos sintéticos se generan mediante síntesis químicas en el laboratorio, ejemplos la vacuna sintética. Otra clasificación de los antígenos o inmunógenos es desde el punto de vista de la filogenética. Autoantígenos son aquellos que son propios y que por lo tanto no son reconocidos como extraños. Por ejemplo, los autotrasplantes de piel. Los aloantígenos son antígenos provenientes de la misma especie, pero de un individuo. Por ejemplo, los antígenos de los grupos sanguíneos. Los xenoantígenos provienen de individuos de una especie diferente, como el caso del trasplante de una válvula cardíaca porcina en humano. Otra clasificación, por su dependencia de los linfocitos T a la cooperación con los linfocitos B, son los serían timo independiente y timo independiente. Aquí observamos en esta imagen la estimulación de las células B requiere la participación de las células TH2. Solo algunos antígenos, por ejemplo, los de la pared bacteriana, son capaces de estimular las células B en ausencia de células T.
Determinantes antigénicos o epítopos son las regiones de un inmunógeno que interaccionan con el sitio activo o parátopo de los receptores celulares de los linfocitos T y B y los anticuerpos. Entre más compleja sea la molécula antigénica, más epítopos habrá y cada uno es reconocido por un linfocito T, TCR o B, BCR, que le permiten inducir una respuesta adecuada de acuerdo a su carga, su conformación espacial, sea secuencial u oculta, o por su respuesta inducida en la inoculación como los inmunodominantes o inmunoselenciosa. Grupos rígidos. Estas últimas características se toman en cuenta también para su clasificación de los epítopos. Hablaremos ahora de los anticuerpos o inmunoglobina. Son glucoproteínas de estructura globular sintetizadas por los linfocitos B y las células plasmáticas derivadas de ellas, secretados en fluidos corporales, extracelulares, plasma sanguíneo, saliva, secreciones intestinales, etc. Su función es de reconocer los antígenos de forma específica y formar complejos muy estables por ello. Estructura de los anticuerpos o inmunoglobulinas. La estructura típica consiste en dos cadenas polipeptídicas, dos cadenas pesadas, H, que son los sitios de actividad biológica, y dos cadenas ligeras, L, que son los sitios de unión del antígeno. Ambas cadenas están unidas por puente disulfuros y constan de una región C y una región constante C y una región variable B. Tenemos los tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. Los anticuerpos de nuestro sistema inmune se clasifican en 5 clases o isotópicos. Los IgA se encuentran en mucosas y secreciones. Los IgD, estos forman parte de los receptores del linfocito B y activan basófilos y mastocitos. Los IgE son los responsables de las reacciones alérgicas. Los IgG son los más abundantes en circulación sanguínea y los IgM son los más abundantes en la etapa temprana de la respuesta humoral. Y los IgM son los más abundantes en la etapa temprana de la respuesta humoral. Eso es todo. Espero tengan un excelente día.